Bueno, vamos a hablar de muerte cerebral, un tema bastante interesante. Esta clase se hizo en conjunto con el doctor Sáez, profesor de neurología de la Universidad de Chile de la sede sur. Cuando estamos hablando de un paciente en coma, tenemos que tener muy claro que es una situación transicional. Nadie está en coma 2 años, 3 años, 4 años, no, sino que el coma es un estado de transición hacia algún tipo de recuperación o algún tipo de compromiso de conciencia crónico en el tiempo, como el estado vegetativo, o hay algunos casos, ¿cierto?, que podemos ver pacientes con enclaustramiento. Pero como les digo, se trata de un estado transicional. Si el paciente tiene un coma que involucra la pérdida de función de tronco y hay una situación clínica que vamos a hablar después, estamos hablando de una causa suficiente necesaria para muerte cerebral y un test de apnea positivo, bueno, ahí estamos hablando de muerte cerebral. Entonces, esto ya es un concepto bastante importante de que un paciente en coma tiene distintos caminos y es una transición. Eh, Antiguamente se hablaba, ¿cierto?, de la expiración del paciente, el último respiro que tenía, que era lo que se veía, obviamente, lo más fenomenológico, y a medida que se introdujo toda la técnica de la medicina intensiva, la ventilación mecánica, la droga vasoactiva, empezó a haber una discordancia entre pacientes, ¿cierto?, que tenían o se lograba cierta actividad ventilatoria y cardíaca, pero que a nivel encefálico no tenían función. Entonces se planteó el dilema ético de qué hacer con estos pacientes que estaban ocupando ciertos recursos que podían ser ocupados en otro paciente que tuviera un pronóstico, y también el tema del procuramiento. Entonces, en ese sentido se empezó a hablar de establecer este diagnóstico clínico que es de muerte cerebral, y en Chile, ¿cierto?, hay todo un cuerpo de leyes que establecen esta situación y que obviamente toma parte de la experiencia que ha habido a nivel mundial. Eh, es muy importante tener claro de que tenemos que ser muy acuciosos y muy serios en hacer el diagnóstico, ¿cierto? O en la participación que nos toque en este proceso, puesto que está normado por ley y puesto que finalmente uno puede llegar a determinar la muerte de una persona. Recordar que el concepto de muerte encefálica es no solo para el procuramiento, sino que es para también el no procuramiento, o sea, para definitivamente decir que hay un fallecimiento, ¿cierto? Y si es que no va a procuramiento, se desconecta y esos recursos se pueden ocupar para otro paciente que tenga pronóstico. Bueno, ¿qué es lo operativo? Tiene que ser realizado por dos médicos. Uno de ellos tiene que ser neurólogo o neurocirujano, el otro obviamente el colega tratante de la unidad crítica donde está el paciente. Y también la ley acepta de que puede haber algún médico que no sea neurólogo ni neurocirujano, pero que sí tenga experiencia en el tema. Y aquí, por ejemplo, podría caber un colega que esté haciendo la especialidad y que le podría tocar, ¿cierto?, tomar parte de este acto. Lo otro que es muy importante es que aparte del equipo tratante de la unidad crítica donde está el paciente, aparte del equipo que va a establecer o no este diagnóstico de muerte cerebral, está el equipo de procuramiento, que entra a actuar una vez que se determina, ¿cierto?, que el test, de que el diagnóstico está hecho. Es muy importante que estos tres equipos no interactúen de una forma tendenciosa, que tengan independencia en sus determinaciones para evitar malos entendidos, ¿cierto? Y obviamente un conflicto de interés. Insistir de que la muerte cerebral, ¿cierto?, es una sola, es una obligación para el clínico y obviamente que si el paciente después se transforma en un donante, por supuesto que eso es muy beneficioso, pero si no es donante, la verdad que eso para el equipo que va a hacer el diagnóstico de muerte cerebral no entra en juego, porque la muerte encefálica es una sola, ¿ok? Eh, bueno, la muerte encefálica hay cierto duda con algunos de sus términos. Cuando uno habla de muerte encefálica se refiere a que el tronco y la corteza cerebral tienen un daño absolutamente irreparable, irreversible y que su falla determina, ¿cierto?, que una persona ya está
ya no tiene, ¿cierto?, capacidad de tener un estímulo con el ambiente, capacidad de tener algún tipo de pronóstico funcional y se ha establecido que ese es el diagnóstico de muerte cerebral. Entonces, no es lo mismo decir muerte encefálica o muerte cerebral que decir muerte neuronal, porque persisten muchas neuronas vivas, horas después, días después incluso, y están así de que con pacientes con diagnóstico de muerte cerebral uno puede ver ciertos movimientos espinales, cierta actividad también del sistema mesentérico, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho ojo con que el concepto de muerte cerebral se refiere al tronco, a la corteza, estamos hablando del encéfalo. No necesariamente muerte cerebral es muerte neuronal. Ahora, ¿qué es el gran cambio, el gran cuestionamiento que se le hizo a la medicina? Bueno, fue el hecho de tener unidades críticas que podían seguir ventilando y drogas que podían seguir estimulando la actividad cardíaca a pesar de que ese encéfalo ya no estaba funcional. Eh, el criterio de muerte más clásico, que era el cardiopulmonar, se refería a detectar de que ya no había latido cardíaco, ¿cierto? Pero en el caso de muerte cerebral hay que ir mucho más allá, porque como ya hemos comentado, hay maquinaria, por decirlo de alguna forma, que permite que siga latiendo el corazón, que se siga ventilando. Entonces aquí entra todas las pruebas y toda la evaluación clínica que nos lleva a determinar que un paciente tiene una muerte cerebral. Y es muy importante que el clínico que participe de esto tenga un conocimiento acabado, ¿cierto?, de los procedimientos, que tenga experiencia, porque finalmente es el último guardián, entre comillas, de que el paciente efectivamente se haga un diagnóstico correcto de que está fallecido. Eh, ¿Cuál es como los tres puntos que nunca se deben olvidar para poder llevar a diagnóstico de muerte cerebral, las tres bases sobre las que se asienta el diagnóstico? Lo primero es que haya una causa suficiente necesaria, lo que nosotros llamamos un desastre neurológico, que obviamente va a estar corroborado por imagen, que nos hable que hay un daño a nivel de tronco y corteza severo, muy grande, irreparable, fuera de alcance quirúrgico y que me explica la situación del paciente. Lo segundo es que el paciente tiene que estar en un coma, pero en un coma carus, o un coma, ¿cierto?, que no tiene ninguna actividad de tronco. Y si yo tengo estos dos puntos, puedo pasar al tercero, que es un test de apnea positivo para muerte cerebral. Si por ese motivo no se pudiera hacer el test de apnea, que vamos a ver después algunos detalles de cuándo no se puede hacer o es de difícil interpretación, bueno, tengo que tener otro examen complementario. Pero muy importante que se cumplan estos tres puntos. Si alguno de ellos está débil o no se cumple totalmente, obviamente que el clínico debe ser muy acucioso, reevaluar el caso, pensar de nuevo cada uno de los puntos que está viendo, porque ahí es cuando puede haber algún tipo de error o alguna discrepancia. ¿Qué es lo que nosotros establecimos como prerequisito para ir a evaluar a un paciente por muerte cerebral? Bueno, que tenga un coma sin reflejo de tronco cerebral, un paciente que esté en una unidad crítica hemodinámicamente estable, la evidencia de un desastre neurológico generalmente por imágenes y tiene que ser un paciente que no esté con hipotermia, que no esté con drogas que interfieran con la función cerebral por lo menos 24 horas, etc. Acá tenemos un ejemplo bastante claro. Al lado izquierdo se ve, ¿cierto?, un paciente con un edema cerebral muy importante, que perfectamente puede llevar a un diagnóstico de muerte cerebral. Aquí al lado derecho vemos una hemorragia subaracnoidea bastante importante, igual, difusa, bilateral, y un hematoma aquí en parénquima derecha que también perfectamente califica como un desastre neurológico para poder seguir con nuestra evaluación de muerte cerebral. Cuando estamos hablando de ausencia de respuesta de tronco, tenemos que tener muy claro de que hay algunas respuestas que no son de tronco, que pueden ser espinales y que pueden ser confundentes. La más espectacular de esta respuesta es el signo de Lázaro, donde el paciente tiende a incorporarse, ¿cierto?, a hacer cierto grado de flexión de tronco e incluso de eh, flectar los brazos, y eso puede ser bastante espectacular. No se ve muy a menudo, ¿cierto? Generalmente se ven
respuestas motoras no tan espectaculares, pero hay que tener ojo con eso. Las pupilas tienen que estar medias no reactivas a nivel de reflejo oculocefálico, no debe estar el reflejo oculocefálico, los famosos ojos de muñeca no deben estar presentes, las pruebas vestibulares tampoco, el reflejo corneal no puede existir y todas estas maniobras que son de sufrimiento de tronco, como de cerebración, de corticación, tampoco tienen que estar. A nivel vulvar, es muy importante tratar de movilizar un poco el tubo orotraqueal para descartar que no haya un reflejo nauseoso carinal. No tiene que haber ninguna de esas respuestas. Y una vez que yo verifico de que no hay ningún reflejo de tronco en presencia de un desastre neurológico, bueno, ahí yo voy a pasar ya a la prueba del test de apnea. ¿Cuál es el principal objetivo del test de apnea? Es un aumento de la PCO2 que estimule, ¿cierto? Neuronas que son muy reactivas a esto en el bulbo y que si no son reactivas me denotan de que ya no hay actividad vulvar y obviamente eso me apoya el diagnóstico de muerte cerebral. Es muy importante que se debe llevar por lo menos a 60 milímetros de mercurio y no debe bajar el pH menos de 7,1. ¿Ah? De lo contrario, si no se cumplen estos parámetros, se habla de una prueba que no es de buena calidad y que eventualmente se podría repetir. Durante la prueba es muy importante que no se inestabilice el paciente hemodinámicamente, tampoco que haya algún tipo de desaturación, porque obviamente está la posibilidad de que no sea un paciente con muerte cerebral y la idea es no provocarle daño al paciente. Tiene que estar con una temperatura sobre 35 grados, tiene que estar hemodinámicamente estable, idealmente la PSO2 empezar cerca de 40, ¿cierto? Y insistir con mínimo 24 horas sin sedación ni relajación. Si yo tengo un paciente con antecedente de retención crónica de CO2, obviamente que es un paciente que va a tener alterado, por decirlo de alguna forma, su percepción de este valor y por lo tanto hay que ocupar otras herramientas complementarias que lo vamos a comentar después. También si el paciente tiene un tórax volante o alguna patología pulmonar que esté muy descompensada, se hace difícil poder interpretar este test. Bueno, como ya lo he mencionado, se tiene que corregir toda la parte hemodinámica lo mejor que se pueda. Muchas veces hay algunos valores que uno permite que estén un poco más arriba, un poco más abajo, pero tienen que ser muy cercanos a lo normal. El paciente tiene que estar con oximetría de pulso, por supuesto. Se desconecta el ventilador después de estar 10 minutos preoxigenando. Se para el ventilador y se coloca una cánula cercana a la carina con oxígeno al 100% y el diámetro, ¿cierto? No tiene que ser más del 50% del diámetro interno del tubo. Y en este momento se desconecta el ventilador y el clínico tiene que estar ahí observando por 10 minutos, 12 minutos, a ver si el paciente tiene algún intento respiratorio. Hay que vigilar esto estrechamente y junto con eso vigilar de que no haya alguna inestabilidad hemodinámica que ya hemos comentado. Generalmente después de 10-12 minutos, ¿cierto? Uno espera de que se llegue al objetivo de 60 y aquí hay tres escenarios. Un escenario es que esta prueba sea negativa y cuando ocurre esto, si es que el paciente tiene algún intento ventilatorio. Si hay algún intento ventilatorio, uno dice esta es una prueba negativa para muerte cerebral, un test de apnea negativo y por lo tanto no se puede hacer el diagnóstico. Otra cosa distinta es que mientras yo estoy haciendo la prueba, no hay ninguna respuesta o intento ventilatorio, pero no logro los parámetros metabólicos. Ahí, ¿qué es lo que se hace? Es que se podría eventualmente repetir esa prueba en 2 horas, 3 horas, cuando se compensa el paciente, o esperar, ¿cierto?, que en una segunda prueba yo llegue a los valores metabólicos que yo necesito. Y la prueba es positiva para muerte cerebral, un test de apnea positivo, si es que efectivamente la PCO2 sube por sobre 60 y no hay ningún tipo de respuesta ni intento ventilatorio. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El paciente es considerado legalmente un cadáver, el clínico, neurólogo, neurocirujano o el que tenga experiencia en el caso firma un papel junto con el médico tratante y ahí ya entra el equipo de procuramiento si es que el paciente es candidato y bueno, en la situación chilena la familia es muy importante, se ponen de acuerdo con la familia y puede ir a procuramiento. Si no va a procuramiento, de todas formas, ¿cierto? El paciente es considerado ya fallecido y por lo tanto hay que desconectarlo
explicándole por supuesto a la familia toda la situación, pero hay que desconectarlo de de todo el soporte crítico, obviamente para poder ocupar eso en otro paciente, que siempre es bastante necesario. Hay algunas circunstancias especiales que hay que mencionar, obviamente no vamos a ir a todos los detalles, pero el electroencefalograma es muy importante especialmente en dos situaciones. En Chile, para los menores de edad, es obligatorio, ¿cierto?, tener un electroencefalograma plano. Y la otra situación es el daño hipóxico isquémico. Si yo tengo un daño hipóxico isquémico, generalmente la imagen no es tan clara, especialmente las primeras horas, los primeros 24, 48 horas no es muy claro. Y ahí se obliga también por ley a que tiene que estar complementado con un electroencefalograma. Recordar siempre las drogas que pueden afectar la función neuronal y algunas enfermedades neurológicas, ¿cierto? Como algunas variantes de Guillain-Barré, lesiones pontinas, que muchas veces son difíciles de diferenciar y ahí es muy importante la experiencia del clínico. Hay algunos exámenes paraclínicos que nos ayudan cuando hay alguna situación de duda o no se puede hacer el test de apnea, pero es muy importante que son de ayuda, no es que ellos hagan el diagnóstico de muerte cerebral porque es un diagnóstico clínico. ¿Qué es lo que más se ocupa acá? Bueno, la angiografía cerebral se puede ocupar y el Doppler transcranial, que también cada vez más se ocupa. Y lo que ya les comentaba, ¿cierto? El electroencefalograma, especialmente en pacientes con daño hipóxico isquémico y menores de edad. Bueno, hay que recordar de que hay que tener un gran apego a la norma, hay que estar capacitado en realizar esta evaluación, porque siempre se habla que el neurólogo sería la última barrera de defensa, entre comillas, de ese paciente de un diagnóstico erróneo. Tenemos acá un caso de un paciente de 23 años con un Fisher 4. Se solicita la evaluación y fíjense que se hace el test de apnea, pero los gases arteriales, los objetivos metabólicos no se logran. Una PCO2 de 20 inicial, deberíamos haber sido de 40, y a los 12 minutos se llega a 40, no se llega a los 60 que sería el objetivo. Tiene acá una imagen bastante desastrosa, catastrófica, que califica, pero en este caso no se puede certificar la muerte cerebral y habría que pedir una repetición del test de apnea, porque no se lograron los parámetros metabólicos. Se hace nuevamente el test de apnea y nuevamente no se logran los parámetros metabólicos, no se puede hacer el diagnóstico de muerte cerebral. Y en el tercer test de apnea, fíjense que el paciente efectivamente realiza movimiento respiratorio. Entonces aquí ya pasamos de un test que sería fallido a un test negativo para muerte cerebral. Y bueno, obviamente era un paciente grave, posteriormente fallece, ¿cierto? Pero lo importante es tener esta diferencia entre un test que es fallido y un test que es negativo para muerte cerebral. En este segundo caso es bastante interesante un paciente con un Guillain-Barré que no tiene ningún reflejo de tronco y la imagen es normal. Entonces esto ya nos tiene que llamar la atención, una imagen normal, no hay un desastre neurológico visible, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que se planteó? Que el paciente hizo un daño hipóxico isquémico en relación con una disautonomía y que la imagen era normal porque en las primeras horas el edema, ¿cierto? No se veía muy bien. Se solicita la evaluación por neurología y obviamente en este caso se solicita un examen paraclínico, un electroencefalograma que resulta absolutamente normal. Y están así, bueno, que el paciente semanas después se va caminando a su casa, después obviamente de haber estado hospitalizado un buen tiempo, ¿cierto? Pero este es un paciente que se logra un diagnóstico bastante acertado, cuando de lo contrario se hubiera diagnosticado muerte cerebral. Aquí incluso está la publicación que puedan revisar en detalle, ¿cierto?, sobre el caso. Y acá tenemos otro caso, un paciente también con una hemorragia subaracnoidea en Fisher 4. Se realiza el test de apnea que es positivo. Entonces tenemos un paciente con una causa suficiente necesaria, un coma refléctico, no tiene ninguna respuesta, se hace el test de apnea en forma adecuada, todo bien. Pero en el procuramiento, en el acto quirúrgico, el paciente empieza con movimientos cervicales. Obviamente se interrumpe el procuramiento, todo el mundo se asusta bastante con la situación, se pide evaluación por neurología. ¿Y qué es lo que se determina por neurología? De que esos son movimientos que están dentro de lo que yo les comentaba de este signo de Lázaro. Hay muchos movimientos que están descritos post-mortem
y que tienen su origen a nivel, ¿cierto?, medular, también por denervación. Así que en este caso se terminó el procuramiento porque era un paciente que estaba bien diagnosticado de muerte cerebral. Hay varios mecanismos que explican los movimientos de muerte cerebral. Hay un sinfín de movimientos descritos, ¿cierto? Pero lo importante es tener claro que son movimientos que no son de tronco, no son de corteza cerebral. Para terminar, recordar lo que les comenté ya a mediados de la presentación, de que estos tres requisitos siempre tienen que calzar y siempre tienen que estar bastante claros. Si alguno de ellos no está claro, el clínico debe preguntarse, debe cuestionarse, debe volver a analizar el caso, porque la idea, ¿cierto?, es hacer un diagnóstico certero, un diagnóstico que es muy importante por todas las implicancias médico, legales, éticas, etcétera, que involucran el caso. Muchas gracias.